¿Qué tal, gente querida? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es otro video de Siciliano en su taller para charlar un poquito sobre herramientas, como hacemos ya hace algún tiempo. La verdad, muy contento con la evolución del canal, con la calidad de mis amigos, mis suscriptores. Verdaderamente dejan comentarios muy buenos. Les agradezco que ya me están siguiendo en Facebook y en Instagram. Mis redes son igual que mi canal, Siciliano en su taller. Así que bueno, estuve leyendo los comentarios y noto que hay más de una persona defraudada con la línea de herramientas Mota. Yo soy uno de los primeros, dado que bueno, más o menos desde el año 2009 compré herramientas, compré llaves estriadas, las compré en una ferretería acá del barrio. El muchacho muy contento de venderlas me decía, y estas vas a ver que te van a dejar contento. Y tengo una grande, una 30-32 que para las punta eje van bárbaras. Se equivocó lejos. Llegabas a poner esa llave en una punta de eje o girar un cigüeñal, te quedabas con media llave. La verdad, muy mala calidad. Los destornilladores de aquella época, no sé si ha evolucionado la marca o no, pero eran estos. Quedó este solo. Se barrieron a la al primer ajuste, a la primer encomienda de tareas, un desastre. Bueno, la llave crique, si bien es muy linda, muy anatómica, bla bla, pero el crique zafó aflojando una bujía, y no les estoy exagerando ni mintiendo. Otro amigo, otro seguidor, me comentaba sobre la línea McCarthy. ¿Qué opino sobre la línea McCarthy? La verdad que a veces venía acá al taller un proveedor, un muchacho que, bueno, revendía, compraba en las distribuidoras y revendía en los talleres y, bueno, uno que conoce de herramientas, eh, yo elegí comprarlos y verdaderamente no me equivoqué. Cumplieron muy bien su ciclo, los destornilladores McCarthy. Bueno, los estuve usando en la caja de electricidad, que es donde al principio empiezan las herramientas. Si bien no son destornilladores para electricista, pero bueno, sabiéndolos usar, no es necesario que sean para electricistas, o bueno, si uno está trabajando sin tensión, no hay problema ninguno. La verdad que el Philips PH2 no lo tengo, pero no porque se haya roto, sino porque se gastó. O sea, no lo tengo en funciones, lo tengo dando vueltas por acá porque uno le saca punta y hace una lesna. Pero verdaderamente los McCarthy han cumplido muy bien su ciclo de vida. Después, bueno, llegó la evolución, llegaron estos, que si bien son los mismos, pero bueno, son un poco más anatómicos, la punta están imantadas, eh, han corregido alguna falencia que podía tener la primera línea, y bueno, después también salieron estas pinzas, que tengo el juego, pero bueno, a mano tengo la de punta, porque un amigo la comparó con una Craftsman, que si bien tiene el estilo, pero bueno, está lejos de ser una Craftsman. Son herramientas de uso hobbyista que sabiéndolas utilizar se puede trabajar como si fuesen profesionales. Yo creo que si la herramienta no es del todo mala, o sea, si es una herramienta de uso hobbyista, pero buena, con buena calidad de trabajo, la herramienta va a rendir y va a servir. Esta herramientita tranquilamente puede formar parte de la caja de electricidad, sabiéndola utilizar y no haciendo maniobras raras de retorcerla y ese tipo de cosas. La herramienta va muy bien. O sea, yo la verdad que defiendo a McCarthy eh, y bueno, destierro del planeta a Mota. La verdad que fue una pérdida de plata comprar esas motas. Y muchos dirán, porque yo fui comprando de a una unidad, un día compraba una, un día compraba otra, y logré armar de un cuarto a tres cuartos. Apretando un tirafondo, tarugo de 12 cabeza hexagonal de media, se zafó.
se lastimó la estría mal, mal, mal. Y bueno, nada, muchos dirán, ¿para qué seguiste comprando? Porque las compraba y no las usaba. Entonces cuando estuvo el juego, empezó a formar parte del elenco de herramientas y me empezó a defraudar de esa forma. Así que bueno, gente, nada, gracias por comentar. Les respondo a mis amigos, a los que me preguntan, porque por Facebook, por Instagram me dejan algún mensajito. Soy muy fanático de los motores Minarelli, verdaderamente dieron muy buen resultado, desde el Sanerita V3 hasta bueno, lo que fue después la Sol, ya con arranque eléctrico, 70 centímetros, donde trabajó mucho el que para mí es un genio, es un maestro, Gustavo Morea, diseñando y aplicando mucho de sus conocimientos, y la verdad que bueno, tenía a cargo un equipo de trabajo bastante importante y lograba desarrollar motores con muy buena potencia para lo que eran 50 centímetros cúbicos o 70 centímetros cúbicos. La verdad, bárbaros. Tenían la falencia que cualquiera lo desarmaba y como eso andaba siempre, le sacaban las arandelas axiales, los seguritos que lleva adentro, le metían cualquier aceite, lo usaban sin 2T. 2T era el aceite que usábamos en aquella época para la mezcla. También le poníamos aceite común de motor, limpio obviamente, pero preparábamos la mezcla con eso y la motito andaba perfecta. Perfecta, esos motorcitos eran indestructibles. Yo la he usado hasta sin la véntola, o bueno, sin el ventilador, como le llaman, dado que eso tiene un canalizador que canaliza el aire, valga la redundancia, al cilindro, las aletas disipan la temperatura. Bueno, yo la he usado sin escape, pero todo haciendo pruebas de mejoras de rendimiento, y la verdad que soy un fanático de ese motorcito particularmente. Estoy en la búsqueda de alguno como para armarlo y despuntar el vicio. Lo que nunca me metí, como dije en otro video, es a limar lumbreras y ese tipo de cosas, de comprimir el cárter y bla, bla, bla. Porque siempre supe que eso tiene que tener una graduación de dónde empieza y dónde termina, y yo a esa edad todavía no interpretaba determinados conceptos. Sí, por ahí escuchaba de bajar la tapa, de pulir el pistón a espejo y todas esas cosas yo las he hecho, y créanme que he logrado que el ciclomotor o el motorcito rindan bien. Yo en aquella época era flaquito, obviamente volábamos arriba de eso. Pero igual, siempre anduve con mi Ciambretta, con mi Cian 175 TV. Después, bueno, pasé por la Moto Puma, pasé por la Gilera 200. Yo tengo una Gilera IL 200 y le comenté a un amigo, me compré una Gilera 200 hace un tiempo ya que la tengo. Y me dice, ¿otra vez vas a renegar con esas porquerías? Le digo, no, es modelo 2013. Ah, una chinita, sí, son estas chinitas, ¿qué va a ser? Así que bueno, gente, el próximo video voy a hablar de herramientas MEX. No lo están pidiendo, pero sé que es necesario. Son muy buenas herramientas y tengo un elenco bastante lindo como para contarles. Así que bueno, les mando un saludo, gracias por el apoyo y nos vemos en el próximo video de Siciliano en su taller.